Buenas noches, estimados televidentes, personas que nos ven desde la ciudad, desde fuera de la ciudad, desde las diferentes partes de otros países. Agradecemos grandemente su sintonía. Aquí estamos siempre con la disposición de poder llevarle el mensaje del Señor en este domingo por la noche. A esta hora pues me acompaña nuestro hermano Johnny Bulnes y mi persona, ¿verdad? Que siempre estamos en la disposición cada domingo de poder enseñarle un poco acerca de lo que dice la palabra del Señor. Hemos estado tocando temas muy importantes en el transcurso de todo este año y estamos finalizando el año y pues vamos a seguir tocando temas de mucha importancia, ¿verdad? Temas más que todo de importancia para su vida espiritual. El domingo pasado hablamos del feminismo y hoy vamos a hablar acerca de las responsabilidades que Dios da, ¿verdad? En este caso a la persona que quiere acercarse a Cristo, a la persona que se acerca a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces de eso vamos a estar hablando, porque al poder entrar al reino de los cielos, al poder ser parte de la iglesia, pues conlleva ciertas responsabilidades, como en todo, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista social, si usted entra a algún lugar a laborar, pues conlleva responsabilidades. Si usted tiene una familia, conlleva responsabilidades con su familia. Entonces, y pues las responsabilidades con Dios pues no son la excepción. Únicamente que esas responsabilidades que le vamos a estar mencionando son responsabilidades que van a estar basadas en las escrituras, ¿verdad? No son responsabilidades inventadas de decirle, no, usted tiene la responsabilidad de diezmar, usted tiene la responsabilidad de darnos su casa, usted tiene la responsabilidad de hacer... No, vamos a darle responsabilidades que dice la Biblia claramente, ¿verdad? Por lo tanto le pedimos de que pues tenga su Biblia a mano y tenga su libreta de apunte. Sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny, el cual va a estar encargado de el estudio bíblico en esta noche. Bendiciones, hermanos. Como siempre es un gran placer estar aquí frente a ustedes y llegar a la intimidad de sus hogares a través de esta señal. A hablar de la palabra cristiano. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra como sí, hermanos, solo aparece en 3 versículos del Nuevo Testamento. La primera vez que aparece la palabra cristiano aparece cuando el apóstol Pablo y Bernabé llegaron a predicar a Antioquía. Dice la Biblia que el apóstol Pablo y Bernabé estuvieron un año predicando y estuvieron un año con la iglesia en esa ciudad, y que ahí se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos de Cristo, a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Si usted puede leer su Biblia, vaya al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice la escritura, Hechos capítulo 11, versículo 26, dice la palabra del Señor: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, hermano, que a los discípulos se les llamó cristianos. Esa es la primera vez, la primera mención de la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se les llamó a los discípulos? A los discípulos se les llamó cristianos. La segunda mención está en Hechos, siempre en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28, donde la palabra del Señor nos dice a nosotros: entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, el apóstol predicando a este rey, sabiendo el apóstol Pablo del conocimiento que el rey tenía de las leyes judías del Antiguo Testamento, le dijo: yo sé que crees en los profetas. Entonces en eso el rey le responde: por poco me persuades a ser cristiano. Esta es la segunda mención, y la tercera mención está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, donde dice la palabra del Señor: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estas son las 3 menciones de la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. La primera tiene que ver con los discípulos, que a los discípulos se les llamó cristianos. La segunda tiene que ver con la evangelización del apóstol Pablo, donde él
estaba intentando o estaba predicando para que este rey se convirtiera, y él le dice: por poco me persuadas a ser cristiano. Y la tercera tiene que ver con el cristiano y el sufrimiento. Sabemos que como cristianos pues se tiene que sufrir no solamente los ataques de Satanás, sino pues todo el sistema que está contra las creencias y los principios cristianos y bíblicos. Entonces encontramos en la Biblia estas tres menciones donde a los discípulos del Señor se les llamó cristiano. Interesante es notar, es interesante también recalcar, hermano, que a los discípulos se les llamó cristianos. No tenían este montón de títulos que hay hoy. Hoy hay un montón de títulos que están puestos e impuestos por hombres para identificarse del sinnúmero de congregaciones y de iglesias que existen hoy. Pero en el principio no era así. En el principio existía solo la iglesia del Señor, existía la iglesia de Cristo, y a los que eran parte y a los que eran miembros de la iglesia de Cristo no se les llamaba con otros nombres, no se les llamaba protestantes, no se les llamaba evangélicos, no se les llamaba católicos, no se les llamaba por ninguna de esas denominaciones, sino que simple y sencillamente a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. ¿Qué le parece, hermano, la denominación, cómo eran denominados los discípulos en el primer siglo? Es bien interesante porque, bueno, como hemos estado mencionando dentro de las escrituras, pues lo que encontramos en el Nuevo Testamento es una iglesia por la cual Jesucristo murió, una iglesia por la cual Jesucristo estableció, ¿verdad? Entonces esa iglesia pues tenía la enseñanza de los apóstoles, entonces que a la misma vez los apóstoles habían aprendido de Cristo, pero a lo largo o al pasar de los años pues la verdad se ha ido distorsionando, convirtiéndose en una mentira, por así decirlo. Con esto me refiero a que hay tantas llamadas iglesias hoy en día, entonces que por así decirlo pues no tienen ni la doctrina de Cristo, no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, sino que tratan de combinar ciertas cosas, entonces o tratan de adorar a Dios a la forma de ellos, ¿verdad? Y lo triste y preocupante es cómo lamentablemente pues se llenan estas iglesias, quizás porque de repente pues tienen para el oído de las personas una música agradable, quizás porque de repente pues ven de que va bastante gente, pues ellos dicen pues no, también hay que ir ahí. Entonces, y viven engañados y muy probablemente van a morir engañados si no salen de ese lugar, ¿verdad? Entonces encontramos un montón de iglesias con diferentes nombres, con nombres raros. Las personas hoy en día lo que hacen es venir y tratar de formar una iglesia y buscar un versículo bíblico y de esa manera justificar el nombre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, que lamentablemente pues no se encuentra nada de eso en las escrituras. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos iglesias en diferentes lugares, pero era la misma iglesia, ¿verdad? Entonces todas las iglesias eran de Cristo. Hoy no todas las iglesias son de Cristo. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con eso, pues las personas siguen pensando, hermano Johnny, de que no pasa nada a la iglesia donde uno vaya, pero lamentablemente sí pasa, y pasa mucho. Y sí importa. Y sí importa muchísimo. Entonces no puede seguir así, pues. Entonces, y de ahí vienen los problemas familiares, donde una parte de la familia va a determinada iglesia, otra parte de la familia va a otra iglesia, entonces y se crea conflicto. Entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto? De que usted tiene que buscar la verdad bíblica, ¿verdad? No la verdad del populismo, no la verdad que dice el mundo, porque como le digo, si usted va y le pide consejos a un ser humano, él le va a dar consejos de manera humana. Entonces el consejo de manera humana que le da es: no, vaya donde usted se sienta bien, vaya donde usted le guste, vaya donde usted se sienta mejor. Y la persona pues dice: no, dice, es que ahí cantan bonito, no, es que ahí se escucha bonito la música, esa es una iglesia viva, dice, porque saltan, se tiran al suelo y todo. Entonces, no, es que ahí me gusta porque ahí danzan, no, es que ahí voy porque ahí va mi primo, mi prima, mi mamá, mi papá, por eso voy ahí. Entonces, y al final no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente pues dentro de toda esta mentira, pues los principales que están engañando a las personas son los líderes religiosos. Entonces, porque cuando las personas quieren buscar la verdad, lamentablemente ellos le ponen el zapato, le ponen un alto diciéndole: no, mire, eso que le están enseñando es mentira. Entonces, usted no se preocupe, usted vaya donde usted quiera. Entonces, lamentablemente, pues esa es la situación que sucede, hermano. Sí, es interesante, hermano, no es así. O sea, sí importa la iglesia donde uno va, claro que importa. Porque la doctrina tiene que mantener, tiene que sostener, tiene que pregonar la doctrina que el Señor nos dejó.
Si no, no tiene ningún sentido que el Señor nos haya dejado algo si a la larga Él nos va a dejar hacer a nosotros lo que nosotros queramos. Yo creo que ese no ha sido el propósito del Señor al dejarnos su palabra, al dejarnos su doctrina, sino precisamente que sea esta la guía que nosotros vamos a implementar para hacer siempre lo agradable delante del Señor. Pero el Señor no dejó a la iglesia así a ciegas, a que la iglesia agarre el rumbo que quiera, dirigida por el pensamiento, emocionalismo o cualquier otra idea humana, y no precisamente por lo que Él ha establecido y ha mandado. La Iglesia de Cristo se caracteriza precisamente por seguir el patrón bíblico en cuanto a la doctrina, porque dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, que aquellos que se bautizaron en el día de Pentecostés, aquellos como 3,000 que fueron bautizados, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted nota y usted es cuidadoso a la hora de leer la Escritura, se va a dar cuenta usted de que la iglesia, los hermanos del primer siglo sí tenían una guía, y la guía que tenían era la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, dentro de esta doctrina de los apóstoles, el Señor ha establecido ciertas características, ha establecido ciertas responsabilidades para el cristiano. Como el hermano bien lo dijo en la introducción de este tema, todo ser humano tiene responsabilidades en diferentes ámbitos donde se desarrolla. Y como cristianos también nosotros tenemos las responsabilidades que el Señor nos ha dejado escritas en su palabra. El problema que encontramos, y por eso de este tema, es que mucha gente no entiende la responsabilidad que tiene, y muchos cristianos tampoco entienden la responsabilidad que tiene. Vamos a tratar de hacer un balance entre aquellas cosas que le corresponden a aquellos que no conocen al Señor y aquellas cosas que sí le competen y son responsabilidades del cristiano. La primera responsabilidad sumamente importante que tiene un cristiano es, el cristiano tiene la responsabilidad de hacer discípulos y predicar el Evangelio. Vamos a empezar a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15. Mire esta responsabilidad. Marcos 16, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. Dice, y les dijo, esto lo dijo el Señor Jesús, y les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el Señor le está diciendo a los apóstoles que vayan por todo el mundo. O sea, la responsabilidad del cristiano es ir por todo el mundo. ¿Y qué va a predicar? ¿Cuál es el mensaje que un cristiano tiene que predicar? Dice la Biblia que se debe predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta misma comisión la encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 18 en adelante, donde la palabra del Señor nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo esto a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí vamos a hacer primero un análisis. Vamos a hacer un análisis con aquellos que no son cristianos. Mucha persona que no es cristiana se acerca a las iglesias porque está interesado en conocer del Señor, o lo han invitado, o ha sentido necesidad de poder acercarse al Señor, sea porque ha tenido un problema, sea porque ha tenido un problema de salud, ha tenido problemas matrimoniales, X razón. Entonces las personas se acercan a las iglesias. Bueno, en las iglesias les dicen un montón de cosas. Entre ellas les dicen, bueno, lo primero que usted tiene que hacer es aceptar al Señor, hacer la oración del pecador, y usted ya es salvo. Después de que usted ha hecho eso, vienen y les enseñan y les dice que usted pues tiene que recibir unas charlas que duran, no sé, 6 meses o el tiempo que ellos hayan determinado, para que después usted pueda proceder al bautismo. Eso es lo primero que le dicen a la gente. Esa no es la responsabilidad de un cristiano. La responsabilidad del cristiano es predicar el Evangelio, y el Evangelio no incluye, número uno,
No incluye la oración del pecador, que le enseñan en la mayoría de las iglesias, y tampoco dice que antes de bautizarse usted tiene que recibir unas charlas como de 6 meses. Tal cosas no existen en las escrituras. Primero, cuando hablamos del evangelio, entendemos que el evangelio son 3 actos que el Señor Jesucristo hizo. Primero, según 1 Corintios, del 1 al 4, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es lo que nosotros entendemos como el evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Es más, dice la Escritura que si el Señor no resucitó, vana resulta nuestra fe. Entonces la base de todo lo que nosotros predicamos, la base de todo lo que nosotros creemos, o sea, la iglesia está fundamentada precisamente en la resurrección del Señor, en el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano tiene que predicar? El cristiano tiene que predicarle a la gente que no conoce al Señor, que el Señor murió por ellos, murió por sus pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Cuando una persona cree este mensaje, cree que Jesús murió por él, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, esa persona ha creído en el evangelio. Y aquella persona que ha creído en el evangelio también tiene que obedecer el evangelio. ¿Y cómo se obedece el evangelio? Bueno, el evangelio se obedece en el bautismo, donde usted decide morir, es sepultado y resucita para andar en vida nueva. Entonces, por eso dijo el Señor, el que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He ahí la unión de creer en el evangelio y obedecer el evangelio en el bautismo. Por eso nosotros encontramos en toda la historia del libro de los Hechos que todos aquellos que se convirtieron en discípulos y que posteriormente se les llamó cristianos, primeramente ellos creyeron en el evangelio y después fueron bautizados. Eso no es lo que se enseña hoy y precisamente este tema va encaminado para que usted abra los ojos de que si usted algún día fue a una iglesia y lo que le enseñaron es que usted hiciera una oración para usted ser salvo, déjeme decirle pues que tal cosa no existe en las páginas del Nuevo Testamento. Eso es una mentira, eso ha sido algo inventado y no es predicar el evangelio, eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. Eso ha sido algo que los hombres han promovido, pero que no es la idea original del Señor para que una persona pueda alcanzar la salvación de su alma. Entonces, vemos que la gente, hermano, también tiene ciertos conceptos que son equivocados, como por ejemplo decir, ¿usted sabe qué es el evangelio? Mucha gente no sabe. Entonces hay mucha gente que se llama evangélico y no conoce ni el evangelio. Entonces ahí vemos nosotros ciertas contradicciones, que lo que nosotros queremos traerles pues es luz para que usted conozca que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y que se obedece en el bautismo, pero mucha gente no conoce el evangelio. Cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿usted sabe qué es el evangelio? La gente nos suele decir pues son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y esos son los evangelios. No, esos son los evangelios que narran la historia y vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso no es el evangelio. Entonces hay gente que dice, el evangelio es poder de Dios. Claro, eso es lo que confirma la Biblia. La Biblia confirma que el evangelio precisamente es poder de Dios para salvación. Y es precisamente a través del evangelio que la gente puede salvarse. No hay otra manera de salvarse sin el evangelio. Y el problema es que mucha gente hoy no conoce el evangelio, no ha tenido contacto con el verdadero evangelio. Entonces, he ahí el problema que existe, y recalcamos lo que acabamos de decir ya rato, que mucha gente no considera dónde ir, dónde congregarse, sino que porque se siente bien, porque siente algo emocional, porque siente alguna amistad ahí con alguien, entonces se congrega, pero es una iglesia donde no se le predica el evangelio, es una iglesia que no promueve la sana doctrina. Entonces sí importa dónde va usted, porque si usted va a una iglesia donde usted no sabe qué es el evangelio, donde nunca le han predicado el evangelio, pues usted no ha encontrado todavía la salvación, porque no puede haber salvación si usted no ha obedecido el evangelio. ¿Qué le parece, hermano? Así es, hermano. Esperamos pues de que el mensaje esté siendo lo suficientemente claro para usted y que no se vaya a enredar, ¿verdad? Es algo muy sencillo lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad?
y por supuesto lo que estamos tratando de explicar lo explicamos en base a las escrituras. Entonces, como le dije al principio, no estamos explicando esto en base a nuestros propios pensamientos, sino en base a las escrituras. Miren, pueden haber tantas iglesias, pero Jesucristo solo tiene una iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia por la cual Él murió. Entonces, ¿qué es la iglesia que Él estableció? Simplemente tiene la iglesia que Él estableció. Entonces, aquí no vale de que, y lamentablemente se confunden aquí, hermano Johnny, porque dice, no, dice que todas las iglesias son de Cristo. No todas las iglesias son de Cristo, el catolicismo no es de Cristo, los evangélicos no son de Cristo, los mormones no son de Cristo, los testigos de Jehová no son de Cristo. Entonces, absolutamente nada que ver. Entonces, y tratan de generalizar en un solo asunto, en una sola clase, y dicen, no, dice, todas las iglesias adoran a Cristo, todas las iglesias son de Cristo. Es cierto, pueden mencionar a Cristo, pero no por el hecho de que mencionen a Cristo significan de que son parte de la iglesia que Cristo estableció. Entonces hay algunos que dicen, no, dice, yo tengo participación judía porque Cristo era judío, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces tampoco, ¿verdad? Entonces aquí no vale ni judaísmo, aquí no vale ni pentecostalismo, aquí no vale ni bautista, nada, absolutamente nada de eso. Entonces Jesucristo dejó establecida una iglesia, y mientras usted no obedezca en la iglesia que Jesucristo ha establecido, pues lamentablemente usted no ha obedecido el evangelio de forma correcta. Y él le podría decir, uy, pero qué tajantes, ¿por qué mencionan así? Bueno, porque esa es la verdad, esa es la realidad de las cosas. Entonces las demás iglesias no le predican el evangelio. Entonces nosotros nos hemos encontrado con personas que tienen 40 años de ir a una iglesia, y uno le pregunta qué es el evangelio y no saben qué es el evangelio. Es sencillo, no lo saben porque no les predican el evangelio, porque nunca le predicaron el evangelio, porque supuestamente se convirtieron, porque supuestamente se bautizaron, ya sea para recibir privilegios, para que les validaran su matrimonio, entonces para un paso de obediencia más, pero no se les predicó el evangelio. Entonces, mientras a usted no se le predique el evangelio, usted no pertenece a la iglesia del Señor. Mientras a usted no obedezca correctamente, mientras a usted no se le bautice, incluso como dice la Biblia, usted no es parte de la iglesia del Señor, y ahí usted puede pasar 1000 años, si así usted lo quiere, en una iglesia, ¿verdad? Ya sea rezando, ya sea bailando, ya sea como usted quiera. Entonces, pero porque haga eso no significa que usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, y mientras usted no entre a ser parte del cuerpo de Cristo, usted puede quedar pobre dando los diezmos, usted puede dar la casa, usted puede dar su carro, pero no se va a salvar. Entonces, y por mucho que los pastores evangélicos vengan y le digan y así, ¿verdad? Aquí en Cihuatepec hay un montón de iglesias, hermano, ni un montón de iglesias, ¿verdad? Entonces, la ciudad está totalmente poblada de iglesias, pero no por el hecho de que quede una iglesia ahí cerquita de su casa, porque el familiar va ahí, no significa de que esa sea la iglesia correcta, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que pueden tener buenas intenciones, pero la salvación no se trata de buenas intenciones, la salvación se basa en la obediencia a Cristo, y partiendo de la obediencia a Cristo es que conlleva lo demás. Entonces, usted no puede ser salvo si usted no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, usted no puede ser salvo si usted no ha obedecido a Cristo como Él lo manda, no como a usted le dijeron, no como a usted incluso se le ocurrió, no, así no se puede. Entonces, usted tiene que obedecer a Cristo como Él lo manda. Ahora, si usted obedece a Cristo como Él lo manda, pues gloria a Dios. Entonces, pero usted no puede decir, yo he obedecido a Cristo en tal parte porque así fue. No, no se trata de eso, se trata de obedecer a Cristo como Él lo manda, ¿verdad? Entonces, como lo dice la Escritura, si usted nos dice, no, yo he obedecido a Cristo, como dice la Escritura, he creído, me he arrepentido, he confesado el nombre de Cristo, me he bautizado para la salvación, para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, para ser añadido a la iglesia. Entonces yo persevero fielmente. En la iglesia donde vamos no usamos instrumentos, en la iglesia donde vamos participamos de la cena del Señor cada primer día de la semana, no damos el diezmo, ofrendamos el primer día de la semana. Excelente, ahí sí, ¿verdad? Es otro asunto. Eso es otra cosa, correcto, hermano. Entonces, vemos entonces que para aquel que todavía no es cristiano, existe pues el evangelio, que es el único medio que el Señor ha dejado para que usted pueda alcanzar la salvación. Si usted está en una iglesia y usted no sabe qué es el evangelio, le animamos a que busque la iglesia o a uno de nosotros que podamos predicarle la verdad que está plasmada en las Escrituras, para que usted conozca qué es el evangelio y cómo se obedece.
Ahora bien, aquellos que ya conocemos el Evangelio tenemos la responsabilidad de predicarlo. Lamentablemente en muchas iglesias es muy poco el apoyo que se tiene, y lamentablemente esta es una crítica muy fuerte que vamos a hacer a aquellos cristianos que conocen el Evangelio pero que se niegan a anunciarlo. Eso es una responsabilidad que todos nosotros tenemos, pero que en la mayoría de las iglesias del Señor no se hace. No, la gente no quiere predicar el Evangelio, y eso es un error. El Señor nos va a pedir cuenta de aquello que nosotros nos hemos callado, así que tenemos como responsabilidad el predicar el Evangelio a toda criatura. Otra responsabilidad que tiene el cristiano, y aquí vamos a hacer primero el énfasis en aquellos que no son cristianos o en aquellos que sí lo son. Primero, otra responsabilidad que tiene el cristiano es la responsabilidad de orar. La gente, hermano, la gente cree que Dios escucha cualquier oración. La gente cree que aunque usted no tema al Señor, aunque usted es alguien que no respeta al Señor, pero que de vez en cuando tiene un problema, que de vez en cuando pues usted se enfermó, de vez en cuando está enferma su mamá o se le enfermó un hijo, pero usted no tiene ningún respeto por el Señor, y simple y sencillamente lo busca cuando usted pues ocupa del Señor, porque ya le han dicho pues aquí solo Dios. La oración es algo y un privilegio para los cristianos, porque precisamente la Escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, dice la palabra del Señor: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, hermano, cuando hablamos de la oración, entonces entendemos por este versículo que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Entonces no toda oración que se hace el Señor la oye. El Señor pues no obedece o no va a ayudar o no va a brindarle la ayuda a aquel que no lo respeta, aquel que tiene en poco al Señor y que solo lo busca cuando lo necesita o lo ocupa. Dios no es como un salvavidas de sus problemas. Dios es el creador del universo, Él es el soberano de todo. Él merece honra, merece respeto, merece que se le dé la honra y la gloria en cualquier lugar. Pero mucha gente tiene a Dios como aquella salida de emergencia donde lo busco porque ya parece ser que ya no hay solución, y la gente empieza a orar y la gente empieza a hacer sus oraciones, pero Dios no va a escuchar esas oraciones porque usted no es temeroso de Él. Usted pues ha estado lejos de la voluntad del Señor, usted no ha querido obedecer, entonces Dios no lo va a escuchar. Repito el versículo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hay otros versículos que dice la palabra, por ejemplo en el libro de los Proverbios capítulo 28, si en mi corazón yo hubiese guardado o mi corazón lo hubiese llenado de maldad, el Señor no me habría escuchado. Hay personas que tienen el corazón lleno de maldad, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de malas intenciones, y cuando oran creen que el Señor los va a escuchar. No es cierto, no es cierto. La oración es precisamente un privilegio que tienen los cristianos, y que este privilegio pues muchas veces los cristianos no tampoco lo valoran. Si hemos notado algo, dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, donde dice: orad sin cesar. Entonces el cristiano tiene que orar sin cesar. Mateo capítulo 26 versículo 41 nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26 versículo 41, donde el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que estaban con él en el huerto de Getsemaní, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Romanos capítulo 12 versículo 12, dice la palabra del Señor en este libro, en esta carta que el apóstol Pablo escribió. Romanos capítulo 12 versículo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dice Colosenses capítulo 4 versículo 2:
Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta es la responsabilidad que tiene un cristiano, orar. Aquel que no es cristiano, aquel que no teme al Señor, la oración que él hace, el Señor no la oye. Pero el cristiano sí tiene la responsabilidad de orar. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas, hermano Quiroz, que encontramos a la hora de la oración? Muchos cristianos no saben orar. ¿Por qué no puede orar? ¿Por qué a veces Dios no escucha a alguien que es cristiano, pero que no puede orar? Porque pide mal. Exactamente. Lamentablemente, pues, como mencionaba el hermano Dios, dice que se tiene yo diría la creencia, donde pues dice, no importa, dice, quién le clame a Dios, dice, porque Dios escucha a todos. Pero en los versículos que leíamos dice que Dios no escucha, ¿verdad?, a los pecadores, a menos de que estos pues se arrepientan, ¿verdad? Entonces, y hablando acerca de los cristianos, pues imagínense de que a veces oramos mal, entonces, o pedimos mal, entonces, y ese es el problema, ¿verdad?, donde el cristiano cae en aquel tipo de oraciones mecánicas, donde repite lo mismo, ¿verdad? Eso está prohibido en la Escritura, hermano. Exactamente. Van las repeticiones a la hora de orar, todo eso no es algo que la Biblia apruebe. Sí, hablando de la oración, pues hay muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, dice que la oración tiene que ser en secreto, ¿verdad?, entre la persona que está orando y Dios. Entonces no tiene que andar ahí de esquina en esquina, ¿verdad?, haciendo escándalo para que lo vean de que usted puede orar, haciendo escándalo para que usted vea de que usted está orándole a Dios, ¿verdad?, y la gente lo admire por eso. Eso le pasaba a los fariseos, ¿verdad? Entonces, que caminaban ahí en las principales esquinas del pueblo, entonces para llamar la atención de las personas, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de la oración, donde lamentablemente pues hay tanto sinvergüenza hoy en día, de que viene y camina orando y posteriormente le cobra dinero a la gente. Le dice, no, yo voy a su casa a orar por su familia, por bendición, y voy a ungirle su casa, y voy a ungirle no sé qué cosa, y si puedo ungirle los zapatos, se los unjo, y usted me da 5,000 pesos, por así decirlo, ¿verdad? Yo no sé realmente cuánto cobran, pero sí he escuchado de muchas personas que dan el comentario de que dicen pues de que han llegado algunos pastores a orar a su casa, entonces, pero que después le dicen de que le paguen, ¿verdad?, por la oración que ellos fueron a hacer. Entonces, porque supuestamente ellos llevan la bendición de Dios, ¿verdad?, al ir a orar a ese hogar, al ir a orar a la vida de esa persona, ¿verdad? Incluso hay muchas personas que, como ustedes saben, pues se van del país. Entonces, antes de irse al país, buscan un pastor para que ore por ellos y les eche la bendición y le dan ahí, ¿verdad?, el dinerito. Entonces, muchas veces se pide mal. Entonces, muchas veces se le pide también exigiéndole a Dios. Entonces, donde quieren pues de que Dios haga, como si Dios fuese un títere, entonces que tiene que hacer lo que el ser humano dice, y no es así. Entonces, cuando uno ora, uno tiene que pedir que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya si casualmente la voluntad de Dios es igual a la suya, pues gloria a Dios, entonces excelente. Pero no siempre la voluntad de Dios va a ser igual a la suya. Por más de que usted ore, por más de que usted se ponga de rodillas, por más de que usted ore todo el día por eso, no significa de que Dios va a complacer su capricho, ¿verdad? Entonces Dios va a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, si realmente le conviene esa acción, ¿verdad?, que usted está, esa petición, perdón, que usted está haciendo. Y si no le conviene, pues usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y lamentablemente ahí es donde se molestan las personas, porque como oraron y no se hizo la voluntad de ellos, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me quiere. Entonces, y tratan de acusar a Dios. Entonces, que al final es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Si usted va a orar, pues usted tiene que orar sin hacer vanas repeticiones. Entonces, y si usted va a orar, usted tiene que orar de manera sincera al Señor, ¿verdad? No orando pensando de que usted va a engañar al Señor, no. Usted tiene que orar de manera sincera al Señor. Usted tiene que orar pidiendo de que se haga la voluntad del Señor. Entonces, pero usted tiene que aceptar pues de que a veces se va a hacer la voluntad de Dios. Perdón, que a veces la voluntad de Dios va a ser igual a la suya y a veces no, ¿verdad? Entonces, que a veces Dios le va a complacer y a veces no. De repente está un familiar enfermo y piden oración y oran, se murió el familiar. Dios no me ama, hermano. Dios no me ama porque se murió mi familiar ahí. Entonces,
y de repente está embarazada ahí la esposa y oran para que todo le salga bien, pues lamentablemente pues tuvo un aborto. Dios no me ama porque Dios no me quiere dar hijos, ¿verdad? Entonces no siempre la voluntad suya va a ser igual a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que toca? A usted le toca pues aceptar la voluntad del Señor. Y si hablamos de esas oraciones que de repente hacen estos pastores evangélicos mentirosos que vienen y dicen oración de vamos a tener oración de sanidad y milagro, entonces pasan las personas al frente, ¿verdad? Entonces, y supuestamente ellos oran para que hayan sanidad, y ellos le aseguran a las personas de que va a ser sano, ¿verdad? Le dicen, no se preocupe, le dice, que usted en este momento ya ha obtenido la sanidad necesaria, usted en este momento su enfermedad se ha ido. Entonces, como si ellos fueran Dios, ¿verdad? Entonces, como si ellos mandaran a Dios. Entonces, las oraciones no tienen que ser así. Las oraciones se puede pedir por un enfermo, pero se pide que se haga la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que se sana, excelente. Pero si es la voluntad de Dios que se muera, también es excelente. Hay que aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Sí, el problema es que la gente, hermano, no está dispuesta a aceptar la voluntad del Señor, porque a veces la consideran muy dura o la consideran que es algo que no esperaban. O sea, mucha gente entonces por eso reniega del Señor y busca apartarse de Él, culpando al Señor de que las cosas que han sucedido, cosas que no les han gustado, precisamente culpan al Señor y se apartan de Él. También hemos hablado de esas vanas repeticiones. No piense usted que porque usted habla mucho o porque usted ora mucho, el Señor lo va a escuchar. No, el Señor precisamente prohíbe que alguien use vanas repeticiones a la hora de orar. El orar es una comunicación sincera, genuina con nuestro Padre Celestial para poder tener comunión con Él. Pero vemos el mal uso que la oración tiene hoy. La oración hoy se ha mal usado para otros fines y para otras cosas, como la exigencia al Señor de ciertos beneficios, de ciertos milagros, de ciertas cosas que el Señor pues no está obligado a hacer solo porque uno ora. Uno tiene que aceptar la voluntad del Señor. Ahora bien, interesante entonces estos puntos que nosotros hemos tocado acerca de la responsabilidad que tiene el cristiano de predicar el Evangelio, la responsabilidad que tiene el cristiano de orar bien. El cristiano tiene que orar bien, o sea, no exigiéndole al Señor que Él haga mi voluntad, sino que cuando uno ora tiene que orar precisamente pidiéndole al Señor que Él haga su voluntad, porque la voluntad del Señor, hermano, es perfecta. Entonces, lo tercero, el cristiano tiene la responsabilidad, hermano, de estar dispuesto a sufrir por Cristo. Mire, aquí hay otro problema. Encontramos nosotros precisamente en el mundo evangélico, un montón de iglesias donde le dicen al cristiano que usted es cristiano, usted no tiene que sufrir, usted está libre de cualquier sufrimiento. O sea, le enseñan que el cristiano no tiene que sufrir, y precisamente la Biblia dice que el cristiano tiene la responsabilidad de sufrir por Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, del 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice el Señor Jesús que hay una bienaventuranza, hay una felicidad en aquellos que por causa de Él son perseguidos y por causa del Señor hablan mal de ellos. Ahora bien, cuando usted es un cristiano, el primer choque que usted va a tener es precisamente con aquellos de su familia. Y después del choque que usted tiene con su familia, usted va a tener un choque con el mundo. Entonces, el cristiano muchas veces le toca sufrir el rechazo, le toca sufrir persecución, le toca sufrir un montón de situaciones por la fe que uno ha depositado en el Señor y por todos aquellos esfuerzos que tiene que hacer uno precisamente por apartarse del pecado. Muchos de los que nosotros llamamos amigos se apartan de nosotros porque precisamente nosotros ya no compartimos ciertas cosas que antes pues
compartíamos con ellos. Por ejemplo, mucho cristiano cuando está en el mundo le gusta tomar, le gusta fumar, le gusta andar en las discotecas, le gusta andar con varias mujeres, pero cuando alguien sinceramente se arrepiente de sus pecados, viene al Señor y arrepentido deja esa vida de desenfreno y se entrega al Señor, empieza a dejar poco a poco esos comportamientos, van a llegar aquellos que supuestamente son sus amigos y le van a decir: vos ya te arruinaste, vos antes estabas con nosotros, compartías con nosotros, y ahora que empezaste a ir a la iglesia nos has dejado, nos has abandonado, ya no sos nuestro amigo. Entonces es preferible ganar la salvación, o sea, a través del sufrimiento, claro que sí. Es preferible perder disque estos amigos por Cristo, vale la pena perderlo, porque Cristo vale más que cualquier otra cosa, y la salvación vale más que cualquier disque estos amigos que lo empujan a uno a precisamente hacer lo malo. Toda aquella persona que lo empuja a usted a hacer lo malo, a vivir sumergido en los vicios, a ser dominado por sustancias o cualquier tipo de estas cosas, déjeme decirle que esa persona no es su amigo, es alguien que lo quiere tener a usted hundido y que posiblemente sea el instrumento de Satanás para que usted no salga adelante. Ahora bien, dice el Señor que por causa de él se toca sufrir. Sí, toca sufrir. Lo que lastimosamente hoy le enseñan al cristiano es que hoy no sufra. El cristiano no puede sufrir. Entonces han convertido un montón de cristianos de cristal, podríamos decirle. Cristianos que no están dispuestos a soportar nada, a aguantar nada por causa de Cristo, sino que todo les ofende, todo les molesta, y con lo único que amenazan es que me voy a ir de la iglesia, como que le hicieran un mal al Señor. Lastimosamente, este pensamiento equivocado existe en muchas personas que no están dispuestos a sufrir por el Señor. Por el Señor hay que sufrir. Tenemos el caso de los apóstoles, hermanos, donde ellos por causa de Cristo sufrieron la muerte, sufrieron la persecución. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, y aquellos que huían de la persecución iban predicando el Evangelio por todos aquellos lugares a los cuales ellos fueron esparcidos. Cristianos que por amor a Cristo dejaron sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, dejaron su país, dejaron sus pertenencias, dejaron todo atrás por seguir a Cristo y se fueron para lugares desconocidos, experimentando peligros, experimentando hambres, experimentando un montón de cosas en el camino, pero por amor a Cristo supieron soportar todas estas cosas, y gracias al esfuerzo de ellos pues llegó el Evangelio a muchas más personas. Pero hoy ese tipo de cristiano valeroso, ese tipo de cristiano que está dispuesto a sufrir por Cristo, ya parece ser que solo ha quedado en las páginas del Nuevo Testamento, porque hoy cada vez el cristiano está enseñado a que no tiene que sufrir, sino más bien que cualquier cosa que tiene que pedirse al Señor que se la quite. Como decíamos en el punto anterior, hay que exigirle al Señor a través de la oración que me quite aquello malo que me está pasando, porque yo no quiero sufrir. Yo aquí no quiero tener ningún contacto con el dolor o con el sufrimiento, porque si yo he llegado a Cristo, le enseñan: usted pues está libre de todo mal y de todo peligro. ¿Qué le parece, hermano, estas enseñanzas que actualmente se propagan a través de muchas congregaciones, donde le enseñan al cristiano de que sufrir más bien es algo malo? Sí, lo hemos tocado en otros temas anteriores, ¿verdad? Donde pues hay muchas religiones que vienen y tratan de enseñarle de que pues el cristiano, desde que llega a Cristo, la persona desde que se hace cristiana, desde que obedece a Cristo Jesús, pues no tiene por qué sufrir, sino de que pues en Cristo Jesús todo es amor, todo es felicidad, todo es prosperidad, en pocas palabras. Pero es un error mencionar eso, porque en sí el cristiano tiene que vivir en el sufrimiento, tiene que pasar por diferentes pruebas, ¿verdad? De lo contrario, el cristiano pues no puede, en este caso, crecer, no puede alcanzar una madurez avanzada, no puede ser mejor cristiano, ¿verdad? Imagínese de que usted como cristiano siempre le fuera bien, usted no pasara por problemas, usted no pasara por necesidad, entonces no tendría ningún sentido. Entonces, pero usted pasa por diferentes pruebas, ya sea enfermedad, una mala economía que en cualquier momento a toda persona le llega, usted pasa por tribulación, usted pasa por críticas familiares, que es algo muy común cuando la persona se convierte a Cristo, donde comienzan a atacarlo, a burlarse de él,
donde le pasan estas situaciones también en el trabajo, donde las personas que trabajan con usted, porque usted no va a tomar con ellos, porque usted no hace lo mismo que ellos, se burlan, no respetan. Entonces, por todo ese tipo de cosas tiene que pasar el cristiano. Y las pruebas que pasa el cristiano hoy en día son pruebas insignificantes comparadas a las pruebas que tuvieron que pasar los cristianos del primer siglo, los cuales eran perseguidos por anunciar el nombre de Cristo, simplemente por adorar a Cristo. Eran perseguidos por el Imperio Romano y posteriormente pues eran asesinados. Entonces, si no negaban el nombre de Cristo. Entonces, pero ahora resulta de que, ay, me está pasando tal problema, me voy de la iglesia. Ay, no, es que, ¿por qué no a la iglesia? No, es que ahorita tengo problemas. No, es que, mire, que estoy ahí, que me duele la cabeza. Entonces, y se toman este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y la persona se molesta cuando sufre. Bueno, a ninguna persona le gusta sufrir, obviamente, pero cuando llega a sufrir siendo cristiano, incluso hay personas que lamentablemente dicen, que pienso que es una ofensa muy grande al Señor, que lamentablemente dicen, no sé por qué me pasa esto a mí, si antes de que yo era cristiano o cristiana, yo era feliz. Antes de que yo era cristiano o cristiana, no pasaba por este tipo de situaciones, no tenía escasez, no tenía problemas con mi familia. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Entonces, la persona que menciona eso, se lo digo directamente, esa es una ofensa al Señor. Entonces, uno se mete a la carrera del cristianismo sabiendo de que el camino no va a ser fácil, pero que se puede salir adelante con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pero si usted llega a la iglesia pensando de que en la iglesia se le va a acabar el sufrimiento, es un error, pero lamentablemente eso es lo que venden los líderes religiosos de hoy en día, ¿verdad? Pare de sufrir, que haga esto, que haga aquello, que cómpreme el aceite y con este aceite se le van a acabar los problemas, que haga tal cosa, que no sé qué. Entonces, engañando a la gente, ¿verdad? Entonces las personas se crean esa idea errada de que les va a ir bien, de que van a prosperar, y si no prosperan resulta de que Dios no está con ellos, ¿verdad? Entonces únicamente conocen al Dios de la prosperidad, únicamente conocen al Dios de la felicidad. Entonces, pero si ya pasan por sufrimiento, dice, es el diablo, dice y el diablo pues no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Es necesario de que usted pase por pruebas, por diferentes situaciones, es necesario de que a usted lo aborrezca a su familia. Entonces ahora que está en Cristo Jesús, ¿verdad? El mismo Jesucristo lo dijo, el que ame a padre, madre, mujer, hijos e hijas más que a mí, pues no es digno de mí. Entonces el mismo Jesucristo lo dijo. El mismo Jesucristo dijo, bueno, yo no vine a traer paz a este mundo, sino que vine a traer, discusión, por así decirlo, ¿verdad? Entonces a poner en contra a la nuera con la suegra, a la mamá con la hija y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces es necesario de que si usted es cristiano, si usted entra a la carrera del cristianismo, usted tiene que mentalizarse de que usted va a pasar por diferentes pruebas. ¿Las puede superar las pruebas? Sí, las puede superar, claro, porque con la prueba siempre viene la salida. Entonces, pero depende de usted, ¿verdad? Cómo tome la prueba. Sí, es que el problema está en mentirle a aquel que no es cristiano. Uh-huh. O sea, en mentirle en el hecho de decirle, mire, cuando usted es cristiano usted no va a sufrir. Y no es así. Es muy probable y es casi seguro, está casi asegurado que más bien usted cuando se convierte en un verdadero cristiano, es ahí donde usted va a experimentar verdaderos problemas, es ahí donde usted va a experimentar verdaderas luchas, verdaderas adversidades, precisamente porque ahora usted tiene un enemigo que se llama Satanás, que antes no lo tenía. Porque dice la Escritura en el libro de los Efesios capítulo 2 que mucha gente sigue la corriente del príncipe de este mundo. O sea, mucha gente está bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la influencia de Satanás. Cuando uno sale de esa influencia, cuando uno sale de las tinieblas y es trasladado a la luz, es precisamente de donde usted va a enfrentarse con aquello donde antes usted estaba, y ahora usted tiene los ojos abiertos y puede darse cuenta de un montón de cosas que uno hacía mal, pero que la gente considera bien. Entonces es ahí donde está ese choque. Pero sería una mentira decirle a alguien que quiere ser cristiano que no va a sufrir. Eso sería mentirle, porque un cristiano verdadero, comprometido con el Señor, se va a enfrentar a muchas luchas. Y uno precisamente tiene que prepararse para esos tiempos difíciles,
porque y vendrán tiempos mucho más difíciles donde los cristianos es posible vuelvan a ser perseguidos como fueron al principio. Si usted nota, en varios países a través del mundo, pues los cristianos son perseguidos, son martirizados por la fe en el Señor Jesucristo. Vemos entonces que el cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, el cristiano tiene la responsabilidad de orar, pero no exigiéndole al Señor que Él haga mi voluntad, sino orar para que el Señor haga su voluntad. El cristiano tiene la responsabilidad de estar dispuesto a sufrir por Cristo, y así hay una lista, podemos decir, bastante grande, bastante amplia, de responsabilidades que el cristiano tiene. Por ejemplo, el cristiano tiene la responsabilidad de amar a sus hermanos en Cristo. No concuerda con la doctrina de Cristo que en iglesias existan hermanos que estén peleados. Tal cosa es incorrecta, es inaceptable que en una iglesia hayan hermanos que estén peleados con los mismos hermanos. No, hermano, eso tómenlo en consideración, arregle esas cosas, porque el Señor, pues precisamente una de las responsabilidades que tiene el cristiano es precisamente amarse los unos con los otros. Si el Señor dijo que una de las características por las cuales los que no son cristianos, los que son mundanos, se van a dar cuenta que nosotros somos cristianos y que somos de Cristo, es precisamente si nos amamos los unos a los otros. Pero hay congregaciones donde los hermanos están peleados y no se hablan, y van juntos al mismo culto y no se hablan ni se saludan cuando termina el tiempo de oración. ¿Qué le parece eso, hermano? Sí, es que lamentablemente son cosas que no deberían de pasar, pero lamentablemente pues pasan. Entonces, porque se vive en un ambiente pues donde hay muchas personas que llegan con diferentes formas de ser, con diferentes caracteres, y que de repente pues no han permitido de que Cristo actúe lo suficiente dentro de sí, ¿verdad? Porque puede ser que hayan muchas personas con diferentes caracteres, pero estas personas deben de buscar un único propósito: parecerse más a Cristo Jesús. Entonces, pero lamentablemente pues por cualquier cosita, como mencionábamos anteriormente hace unos minutos, lamentablemente pues las personas por cualquier cosita se ofenden hoy en día. Muy probablemente muchas de las personas que están viendo el programa ya se están sintiendo ofendidas, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, pero de repente pues cuando pasan este tipo de situaciones dentro de una congregación, lo correcto pues es arreglar este tipo de situaciones. No puede usted estar participando del cuerpo de Cristo, no puede usted estar participando de la Santa Cena, de la adoración a Dios, y en este caso pues venir y estar peleado con algún hermano, no dirigirle la palabra, no hablarle a algún hermano. Entonces, que lamentablemente pasan este tipo de situaciones donde hay hermanos pues que no se pueden ver, que no se toleran, y es ahí donde la situación se va agravando, donde lamentablemente pues después hay divisiones, después lamentablemente también llegan a juicio con las personas del mundo, y al final pues termina siendo un solo relajo. Dice la palabra del Señor que si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, en pocas palabras, que tienes un problema con tu hermano, entonces dice, deja tu ofrenda ahí y ve a arreglarte primero con él. Entonces, eso menciona la palabra del Señor. En pocas palabras, pues los cristianos deben de llevarse como lo que son, como cristianos, no como personas del mundo. Correcto, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mira lo que el Señor dijo claramente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, este tipo de actos, este tipo de comportamientos entre los que son parte del cuerpo de Cristo es totalmente inaceptable. Así que, hermano, si usted
espero que no se ofenda, ¿va? Pero si usted es un hermano que tiene algún problema, algo que no ha solucionado con otro hermano, hágalo lo más pronto posible, porque usted no puede dar un mal ejemplo de precisamente ante aquellos que no conocen al Señor, que a usted, que ya está en la iglesia, usted tenga este tipo de comportamientos. La Biblia dice que el cristiano tiene la responsabilidad de amar a su otro hermano, no importa cómo sea, no importa el carácter que tenga, no importa cómo ha venido, porque el Señor está trabajando con él como está trabajando con usted también. Entonces la Biblia dice que tenemos que tolerarnos, tenemos que aguantarnos, tenemos que soportar las debilidades de otros, las flaquezas de otros, y vosotros que sois espirituales debemos ayudar precisamente a aquellos que vienen comenzando en la vida cristiana. Pero el cristiano tiene que amar a su hermano. Esto de problemas en la iglesia debe ser algo que debe desaparecer para que nosotros como iglesia realmente reflejemos al mundo que somos luz y que todavía no estamos en las tinieblas, que ya hemos pasado, ya ha habido un cambio en nosotros, que ya nosotros hemos renunciado a todas esas cosas por seguir al Señor. Hay otras responsabilidades, como por ejemplo, el cristiano tiene la responsabilidad de amar a sus enemigos. Espero que usted no los tenga, pero si los tiene, dice la Biblia que el cristiano tiene que amar a sus enemigos. El cristiano tiene la responsabilidad de vivir una vida santa delante de Dios. Hay algo que pasa mucho hoy, hermano, quiero lastimosamente en las iglesias, donde mucha gente va a la iglesia pero no ha tomado en serio lo que es seguir a Cristo. Mucha gente toma como un evangelio light, como ir a la iglesia como un club social, pero realmente no están comprometidos con Cristo. A la primera que tienen se comportan como cualquiera del mundo, y el cristiano tiene la responsabilidad de vivir una vida santa delante del Señor, recordando que un día vamos a estar delante de Él y le vamos a dar cuenta de todo aquello que nosotros hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, tenemos la responsabilidad de vivir de una manera santa en este camino cristiano. El cristiano tiene la responsabilidad de prepararse para la segunda venida de Cristo. Todo cristiano tiene que estar preparado. Y aquel que no es cristiano, todavía, si hoy está usted vivo, hoy es el día en el cual usted puede acercarse a Cristo. Hoy es el día en que usted puede obedecer el Evangelio. Hoy es el día en que usted puede obedecer ese Evangelio de salvación para que sus pecados sean perdonados, le sea dado el don del Espíritu Santo y sea añadido a la iglesia del Señor. Y le animamos a que, si usted no conoce al Señor, se acerque a la iglesia de Cristo, conozca el Evangelio que puede traerle la salvación de su alma. Hay muchas más responsabilidades, hay mucho más de qué hablar. Lastimosamente el tiempo se nos ha escapado, se nos ha escurrido. Lastimosamente, pues es muy poco, una hora para hablar de tantas cosas que son importantes para la vida cristiana y aquellos que no conocen al Señor. Entonces el tema ahí lo vamos a dejar. Esperamos que haya sido de mucha edificación para ustedes, y que usted, pues, querido televidente, entienda que Dios quiere el bien para usted. Y si usted ha sentido que hay cosas que hay que cambiar, pues es el Señor hablándole a través de su palabra para que usted obedezca y usted, pues, viva de una manera que le agrada al Señor. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. El hermano Quiroz tendrá las palabras finales y la despedida, y esperamos, pues, verlos y tenerlos como televidentes el próximo domingo a la misma hora. Pues agradecemos como cada domingo su sintonía a nuestros hermanos de la iglesia que nos ven en las diferentes partes de la ciudad y en las diferentes partes del país y fuera del país también, ¿verdad? Les enviamos un cordial saludo. Y a usted también que nos ve desde aquí de la ciudad, le invitamos a acercarse a la iglesia, le invitamos a visitarnos, ¿verdad? En nuestros cultos que tenemos en la semana, en nuestros cultos de adoración también. La Iglesia de Cristo queda ubicada en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y en el barrio de la Colonia Mata de los Villares San Miguel, una cuadra hacia arriba. Sin más que agregar, pues les deseamos de que pase una feliz noche y un buen inicio de semana. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.